sistema financiero es una estructura organizativa que pone en contacto a los que tienen excedentes de ahorro que sirven para financiar a aquellos otros agentes que necesitan dinero para llevar a cabo procesos de inversión. Normalmente, quienes tienen exceso de ahorro son las familias y normalmente quienes necesitan ese dinero son las familias y normalmente los estados. Pues como digo, el sistema financiero sirve para poner en contacto, para que el dinero pueda fluir desde aquellos agentes que tienen exceso, que tienen superávit, a aquellos otros que tienen déficit, que tienen necesidades de financiación. En todo sistema financiero tienen que existir tres grandes componentes. Por un lado, los agentes, por otro lado, los puros mercados y por otro lado, los activos. En el caso de los agentes, podemos distinguir entre aquellos participantes y aquellos agentes que regulan. En el caso de España, la CNMV, el Banco de España, la Dirección General de Seguro, en definitiva, una serie de agentes que supervisan, que regulan, que emiten leyes para el correcto funcionamiento del sistema financiero. Por su importancia nos vamos a quedar en las empresas de servicio de inversión, las ESI, que están mucho más implicadas en esa pura intermediación. Una agencia de valores, pues poniendo en contacto a aquellos que, por ejemplo, quieren comprar acciones con aquellos que están dispuestos a venderlas. Una sociedad de valores es una agencia de valores que, además de hacer la pura intermediación, pues pueden tomar posiciones propias con su propio capital. Después están las sociedades gestoras de cartera, que lo que pueden hacer es, como bien dice su nombre, gestionar carteras. Y tal vez la última figura es un poco menos conocida, en el ordenamiento jurídico español tiene algo más de 10 años de existencia, que son las empresas de asesoramiento financiero independiente, que no sirven para intermediar, que no sirven para que un agente compre o venda acciones, sino que su finalidad, su función básica es asesorar, es permitir, es dar una recomendación a un inversor para, bueno, pues en su función de su perfil de riesgo, de sus expectativas de rentabilidad, de su horizonte temporal, pues hacerle la mejor recomendación respecto al activo financiero que pueda comprar. Por lo tanto, las empresas de servicio de inversión es uno de los tipos de agente que existe en un sistema financiero. Además de los agentes, es obvio que también necesitamos activos, en última instancia. Cuando alguien que tiene superávit de ahorro lo quiere llevar a alguien que tiene ese déficit, que tiene esas necesidades, lo va a materializar a través de la adquisición o de la emisión de un activo financiero. Características, categorías de los activos financieros hay muchas, y de momento nos limitamos a contar aquella que diferencia entre activos reales, como puede ser inmuebles, por ejemplo, y activos financieros, como puede ser bonos, activos de renta variable, es decir, acciones. Y por último, también tenemos que distinguir tipología de mercados, y aquí una de las principales clasificaciones es la que distingue entre los mercados organizados, la bolsa de valores, donde existe una serie de reglas, de vencimientos determinados, de volúmenes, en fin, algo que está estandarizado, y como digo, es multilateral y las partes pueden trabajar en ese mercado organizado, pero sujetas a esa serie de características, y ahí lo que se llama el mercado OTC, que es un mercado en el que las partes entre sí acuerdan una transacción y, por lo tanto, esa transacción, las características de la misma, pues puede ser libre, no hace falta que esté tan estandarizada, tan marcada como si lo está en un mercado organizado. La política económica es un concepto muy amplio que engloba distintos conceptos, que engloba distintas subpolíticas, podríamos decir. La primera de ellas es la política fiscal, que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con el gasto público y que está en manos normalmente de los gobiernos. De lo que vamos a hablar es de la política monetaria, una política monetaria que está en manos del Banco Central y el Banco Central es independiente del poder político. En el caso de Europa,
la política monetaria la decide el Banco Central Europeo, que tiene como objetivo la inflación, que la inflación esté en el 2, ligeramente por debajo del 2%, y para eso el Banco Central Europeo toma decisiones de política monetaria que tienen que ver con el tipo de interés y que tienen que ver con la base monetaria, con el dinero que inyecta el Banco Central Europeo a los bancos comerciales. Cuando la situación económica es débil, cuando la inflación es baja, cuando el crecimiento económico es reducido, el Banco Central lleva a cabo una política monetaria expansiva, mediante la cual rebaja los tipos de interés, aumenta el dinero que inyecta a los bancos comerciales con la intención de que haya una reactivación económica. En sentido contrario, cuando la economía está creciendo mucho, cuando el PIB avanza a tasas del 3, 3,5% y la inflación está por encima del objetivo, de ese objetivo que decíamos del 2%, el Banco Central tiene que imponer una política monetaria restrictiva y que normalmente sucede cuando cuando el Banco Central eleva los tipos de interés y cuando el Banco Central reduce la inyección de liquidez que hace a los bancos comerciales. Por lo tanto, podríamos decir que la política monetaria es un componente de la política económica que está en manos de un banco central que es independiente del poder político, que suele tener como objetivo una tasa de inflación. En otros países, como en Estados Unidos, además, tiene un objetivo de tasa de desempleo y que para alcanzar ese objetivo pues tiene varias herramientas, fundamentalmente los tipos de interés y la liquidez que inyecta a los bancos comerciales. Cuando hay que estimular el crecimiento, cuando hay que intentar que la inflación suba, se lleva a cabo una política monetaria expansiva, y cuando la economía crece mucho, cuando la inflación está por encima del objetivo, el Banco Central tiene que llevar a cabo una política monetaria restrictiva, elevando los tipos de interés y reduciendo la liquidez que inyecta al sistema.